Bienvenidos al podcast de la Iglesia La Comunidad de Cristo. Aquí podrás escuchar la palabra explicada expositivamente. Si quieres conocer más de esta comunidad bíblica, te invitamos a que nos visites en nuestra página www.ccc-online.org. Nuestra oración es que Dios hable a tu corazón y tu vida sea edificada con este mensaje. Amado Señor, gracias Padre por el hermoso tiempo que podemos compartir como hermanos y hermanas en Cristo esta mañana. Gracias Dios porque la razón por la que estamos acá no es por nuestras obras de justicia o por lo bueno que somos nosotros, Padre, porque en verdad no lo somos. Porque no somos perfectos, Señor y Dios, y nunca lo seremos acá en esta tierra. Pero Padre, gracias porque Cristo es perfecto. Gracias, Señor y Dios, porque Él vivió acá encarnado, vivió una vida perfecta. Caminó por 3 años en esta tierra, haciendo su ministerio, viviendo una vida de completa obediencia al Padre para que nosotros, a través de esa vida, a través de su muerte, a través de su resurrección, podamos ser partícipes, Señor y Dios, de pertenecer a su pueblo. Y gracias, Señor amado, porque no existe nada, Señor y Dios, que sea más importante en este mundo, sino usted y su palabra, Padre. El saber que no podemos vivir en este mundo independientemente, Señor amado, de usted, porque perdemos, Señor amado, realmente el propósito y la perspectiva de la vida. Y por lo tanto, Padre, rogamos esta mañana que usted contrite nuestro corazón, lo humille, lo rompa, lo transforme. Señor Dios, tantas cosas que necesitamos y las necesidades son diferentes, Padre, de cada uno de nosotros. Pero Dios, pues sabemos que usted habla conforme a la necesidad del corazón. Y le ruego, Padre, que esta mañana nuestro corazón sea confrontado, Señor Dios. Por favor, Padre, sea animado, sea exhortado, sea amonestado, Padre, y que podamos, al salir de acá, de este servicio, Señor y Dios, ser más como Cristo, que si existe necesidad de perdón, podamos perdonar, que si existe necesidad de arrepentimiento, podamos arrepentirnos, si existe necesidad, Señor amado, de dejar una raíz de amargura, enojo, Señor amado, todos estos pecados, Padre, que acechan nuestra vida, inmoralidad, Padre Celestial. Si Padre, existen esos pensamientos, Dios, que no salgamos de acá, Señor amado, igual que antes o peor, sino que podamos salir con la convicción de que usted perdona, de que usted transforma, de que, Señor amado, nos está dando una nueva oportunidad para realmente ser más como su Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Lucas capítulo 1, por favor. Y Dios mediante, hoy terminamos Lucas capítulo 1. Y el propósito es adorar a nuestro Señor. Y específicamente esta mañana quiero realmente exhortarnos a adorar a Cristo Jesús por la obra que Él ha hecho, por la obra que Él hizo en la cruz. Y esta adoración a Cristo Jesús viene reflejado a través de Lucas capítulo 1, a causa de la misericordia que Dios Padre ha mostrado al hacer algo por un pueblo rebelde, al hacer algo por un pueblo que no se merecía, ¿no es cierto? Y eso lo vemos en el versículo 78 al versículo 80, donde queremos adorar al Señor, ¿no es cierto? Queremos adorar al Señor, queremos adorar a Cristo Jesús por estas 3 cosas, ¿no es cierto? Primeramente, porque Él ha mostrado un interés genuino por su pueblo. Eso es algo muy importante, o sea, nuestra adoración a Dios no se basa en lo que nosotros hacemos por Dios, sino en lo que el Señor ha hecho por nosotros primeramente. Y en el versículo 78 vamos a ver un interés genuino de Dios por su pueblo, por salvar, por alcanzar a su pueblo. Segundo, queremos ver el propósito por el cual Cristo vino, ¿ok? Queremos adorar a Dios por el propósito por el cual Cristo vino, ¿ok? Y tercero, queremos adorar a Dios por el resultado transformador, ¿ok? Entonces queremos adorar a Dios por el interés genuino que Él tiene por su pueblo, por el propósito por el cual Él vino. Y tercero, queremos adorar a Dios por el resultado transformador de la obra
de Cristo. Entonces vamos a leer el versículo 78 al 80, por favor. Nos dice el versículo 78 de Lucas capítulo 1: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía, hablando de Juan el Bautista, y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Ok? Primera cosa, ¿por qué debemos adorar a Dios, mis hermanos? ¿Por qué debemos adorar a Cristo específicamente? Por el interés genuino que Él tiene por su pueblo. El versículo 78 nos dice que la causa por el cual Él perdona pecados y da conocimiento de salvación a su pueblo es por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Y esto es algo hermoso, la entrañable misericordia de nuestro Dios. Pero hay algo muy importante ahí que dice, con que nos visitó. ¿Ok? Con que nos visitó desde lo alto la aurora. Y a veces acá uno se imaginaría tal vez algo místico, tal vez algo como una luz brillante, pero es interesante la parte de que primero empieza con esta palabra visitar, la cual tiene que ver con dos cosas importantes, ¿ok? No es como una visita normal que nosotros haríamos a un hogar, sino la primera parte o el primer aspecto de la visita de parte de Dios en su interés genuino por nosotros tiene que ver con una examinación cuidadosa de algo, ¿ok? Esta es la primera idea del concepto de visitar, una examinación cuidadosa de algo. Y esta palabra normalmente se utiliza en Hechos capítulo 6, versículo 3, cuando se está hablando de examinar a un grupo de hombres para que sean estos primeros diáconos o protodiáconos o prediáconos que van a ayudar en la iglesia de Jerusalén. Entonces una examinación cuidadosa, ¿ok? Una examinación que realmente es minuciosa, pero segundo tiene que ver con una examinación que tiene el propósito de ayudar a alguien, ¿ok? Entonces esta visita tiene que ver con una examinación, pero también tiene que ver con el propósito de ayudar a alguien. Y en el versículo 68 de Lucas capítulo 1, vemos que también el comienzo de esta canción que comenzamos hace mucho tiempo atrás, en el versículo 68 dice, bendito sea el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Entonces acá no tiene que ver solamente con la venida de Cristo como una representación histórica, sino tiene que ver con la venida de Cristo como ese plan de parte de Dios, de que Él realmente pensó esto, no fue el plan B, no fue el plan C, no fue que Dios se equivocó y dijo, uy, cayeron, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hacemos? No, es este plan desde la eternidad de que el Cordero inmolado de Dios fue preparado antes de la fundación del mundo. Es decir, esto es una obra pensada de parte de Dios. Una obra tan minuciosa que al enviar a Cristo, no le envía para saber qué pasa o veamos qué va a hacer Cristo, sino le envía con el propósito específico de ¿qué? De ayudar y de asistir a su gente. De ayudar y de asistir a su gente. Y algo hermoso también que tiene el contexto de esta palabra de visitar es que, mis hermanos, tiene que ver con ejercitar supervisión en favor de alguien y luego venir a ayudar. O sea, imagínense ustedes en el trabajo que su supervisor los analiza, los examina y automáticamente viene a ustedes y les dice, mira, me di cuenta que tú necesitas algo y es específicamente esto para que tu trabajo sea hecho de mejor forma. ¿Y ustedes cómo se sienten? ¡Wow! O sea, yo pensé primero que no me estabas viendo, pero ahora me doy cuenta que estás observando mi trabajo y que no solamente eso, sino que ahora quieres ofrecerme algo para ayudarme. Entonces, esto es simplemente como una analogía tan pequeña en comparación con Dios, que Él ve la necesidad de un pueblo rebelde, de un pueblo perdido, de un pueblo que no busca a Dios, que hace lo suyo propio y que dice, voy a visitarlos porque los he estado observando, los he estado viendo. Me doy cuenta que tienen una necesidad y no es una necesidad de dinero, no es una necesidad de política, no es una necesidad que tiene que ver con algo externo, sino es una necesidad de perdón de pecados. Necesitan un Salvador.
Y ese es el propósito de la visitación de Dios. Y lo más hermoso de esto, mis hermanos, es que viene, o sea, esta palabra tiene la idea de ¿qué? De el amanecer, ¿ok? Es decir, visitar, lo que dice acá en el versículo 78, con que nos visitó desde lo alto, ¿qué? La aurora. ¿Ok? Y a veces uno se pierde, ¿no es cierto? Porque ¿qué significa esto? Pero es interesante lo que dice, miren en Hebreos capítulo 2, que se utiliza esta palabra mismo. Hebreos capítulo 2. ¿Lo tienen? Miren lo que dice el versículo 6. Está hablando acerca del autor de la salvación, que es Cristo Jesús. Y ahora va a citar el autor de Hebreos del Salmo capítulo 8 en el libro de Hebreos. Pero miren lo que dice el versículo 6. ¿Lo tienen? Amén. Miren, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Ok? ¿Y qué dice la segunda parte? O el hijo del hombre para que te intereses de él. O para que lo visites, dice en esta versión de acá. Es decir, ¿quién es el hombre para que tú tengas un interés genuino en él? Y la respuesta es ¿qué? O sea, esta pregunta es una pregunta retórica. Es decir, no existe hombre o mujer en el mundo que pueda decir yo soy valiosa para Dios. ¿Por qué? Porque todos han pecado. Porque todos se han apartado de Dios. Porque no hay ni uno bueno. Entonces la pregunta del autor de Hebreos es, Señor, ¿qué es el hombre para que realmente lo visites, para que tengas un interés genuino por él? ¿Ok? Y esta es una pregunta retórica. Lo que me encanta también es que se encuentra en Hechos capítulo 15 esta misma palabra. Si vamos a Hechos capítulo 15, por favor. Hechos capítulo 15. Y acá recuerdan que están en el concilio de Jerusalén. Y en el concilio de Jerusalén los judíos dicen, hey, el evangelio es solamente para quién, para los judíos. Y luego vienen Pablo y Bernabé y dicen, no, el evangelio ha visitado a los gentiles también. Es decir, es para los gentiles. Y tienen este concilio para decir, ok, ¿cómo transicionamos de el judaísmo a la iglesia? ¿Cómo transicionamos de Israel a la iglesia? Y miren lo que dice el versículo 14. ¿Lo tienen? Amén. Simón ha contado cómo Dios, ¿qué hizo? Al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles. Muy bien, acá dice, visitó por primera vez a los gentiles. Es decir, acá tiene que ver con esta idea de, se preocupó, estuvo atento por los gentiles. ¿Por qué? Porque la iglesia en Jerusalén no estaba muy atenta para los gentiles. Pero lo hermoso de la salvación es que Dios toma la iniciativa de estar atento a los pecadores. De interesarse genuinamente por esta persona que realmente uno no daría ni un centavo, ¿no es cierto? Pero el Señor dice, hey, interés genuino por esta persona que no se merece, que no hay nada precioso en ella que me pueda llamar la atención. Pero es un interés genuino. Y acá vemos que tiene que ver con esta parte de Dios visitando, mostrando un interés genuino por alguien que realmente no tiene nada que ofrecer. Y específicamente acá en Hechos capítulo 15, por un pueblo que estaba, ¿qué? Lejano. Si ustedes recuerdan, los gentiles estaban ajenos a las promesas de Israel. Estaban lejos de Dios, siendo enemigos de Dios. Y el Señor dice, la palabra dice que el Señor los visita. Los visita. O sea, es decir, actúa en favor de ellos. ¿Sí entienden este interés realmente genuino de parte de Dios? Pero no solo eso, sino que en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 78, nos dice que Él visita a su pueblo, ¿no es cierto? ¿Desde dónde? Desde lo alto, ¿no es cierto? Es decir, desde las partes más altas. ¿De qué está hablando acá? De la persona de Cristo Jesús viniendo, ¿desde dónde? Desde los cielos. Y dice, nos visitó desde lo alto, ¿quién? La aurora. Nos visitó desde lo alto, ¿quién? La aurora. Y esto es algo, mis hermanos, tan hermoso. ¿Por qué? Porque la aurora es la palabra que se utiliza para hablar, ¿saben de qué? Del amanecer.
O sea, es esta palabra que incluso se utilizaba para hablar del movimiento del sol mientras va avanzando y va saliendo al amanecer, mientras está la parte más oscura de la noche y comienza a aparecer esos primeros rayos de luz. Como que uno dice, por fin se acabó la noche. Comienza a aparecer la luz del sol. Y específicamente acá se utiliza con esta luz que irrumpe en medio de una oscuridad tan profunda. ¿Ok? Y uno dice, ¿a qué se refiere acá? Porque dice, nos visitó desde lo alto la aurora, es decir, ¿qué representa la aurora? Y es interesante que la palabra la aurora, o este concepto de aurora, está muy conectado, ¿saben con qué? Con el Señor Jesús, con la venida del Mesías, en la carne, Dios en la carne. Y hoy día Martín hablaba de algo muy importante, ¿no es cierto? Es el hecho de Dios encarnándose en la persona de Jesucristo, para morir realmente. No como algo ficticio, no como algo que nunca ocurrió, sino como una realidad histórica. ¿Ok? Y algo muy importante, miren lo que dice Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. ¿Cómo vemos este interés genuino de parte de Dios por su pueblo? Que el hecho que Él se preocupa por su pueblo, pero no solamente eso, sino que envía lo mejor que Él tiene, que es su propio Hijo. ¿Representado en qué? Miren Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, y acá está hablando, miren lo que dice el versículo 1. Isaías capítulo 9, versículo 1. Recuerden que Isaías es del Antiguo Testamento, ¿ok? Recuerden, Isaías capítulo 9, versículo 1. Miren lo que dice acá. Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra, luz resplandeció sobre ellos. Y acá está hablando del reinado de Cristo Jesús, del Mesías, viniendo como esa luz que irrumpe en medio de la oscuridad. No se trata de una luz como tal, sino se trata de la persona de Cristo Jesús siendo la luz del mundo. Y para Zacarías comienza a tener este significado, el cual él dice, estamos meses de ver a la luz del mundo venir e irrumpir en la historia y la realidad de este mundo pecador. Y miren lo que dice Isaías capítulo 60. ¿Lo tienen? Isaías 60. Porque quiero que vean por qué es tan hermoso el hecho de que Zacarías canta y dice, nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Lo tienen? Isaías versículo 60. Me avisen cuando lo tienen, por favor. ¿Lo tenemos? Muy bien, miren lo que dice. Levántate y resplandece. ¿Por qué? ¿Porque tú eres la luz? No, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá ¿quién? El Señor. ¿Quién? El Señor. Muy bien. Y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Lo vemos? O sea, es esta hermosa realidad de que la venida de Cristo Jesús representaba la verdad de que la luz del mundo, esa luz de salvación que el mundo necesitaba, estaba a meses de nacer. Y Zacarías dice, ha venido el Mesías. Es decir, el interés genuino de Dios por el mundo se representa como enviando a su Hijo, que es la luz del mundo. Entonces, mis hermanos, si queremos entender realmente, si queremos realmente entender por qué Dios nos tiene acá en esta tierra, qué es lo que venimos a hacer acá, mis hermanos, nuestra vida no puede ser vivida lejos de Cristo.
Porque la manera que Dios dice que Él va a ayudar al mundo es a través de ¿qué? Enviándoles un mejor presidente, enviándoles mejores recursos, un mejor mundo. No, Él dice, les voy a enviar la aurora, les voy a enviar la luz del mundo, les voy a enviar la persona de Cristo para que Él alumbre sus corazones. No para que ustedes se alumbren a ustedes mismos, porque no hay luz, hay oscuridad, hay pecado, hay mentira, hay envidia, hay odio, hay ira. Pero viene el hombre perfecto, Cristo Jesús. Y lo hermoso acá es que cuando Zacarías dice, viene la aurora, a ellos les invita a ver Isaías capítulo 9, a ver Isaías capítulo 60. Incluso miren lo que dice Malaquías, justo antes de Mateo. Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Amén. ¿Tenemos? Amén. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Tienen que ahí hacer ejercicio con sus dedos ya para que puedan pasar las páginas. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán que estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, pero no los abrazará en el sentido de darles un abrazo así. Les abrazará en el sentido de quemarlos como pollos a la brasa. ¿Ok? Entonces algunos dicen acá Dios me va a abrazar. No, acá es juicio de abrazar como pollos a la brasa. Van a ser quemados. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero hay un contraste acá en el versículo 2. ¿Cuál es el contraste? Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, ¿qué les nacerá? El sol de justicia. Entonces por eso es que Zacarías dice, nos vendrá de arriba la luz de la aurora, y no dice de la aurora, sino dice, vendrá de lo alto la aurora, el amanecer, el sol de justicia. Esto es hermoso. Y acá dice, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es quién? ¿Quién es el sol de justicia? Cristo Jesús. No significa que Cristo es el sol o que tenemos que adorar al sol. Es que para que la gente entienda la verdad de la luz del Evangelio a través de la salvación de Cristo, que dice, mira, Jesucristo no es el sol, no representa el sol, pero así como ustedes ven la luz del sol salir cada día en el amanecer, la gloria de Cristo reflejada en Cristo Jesús se verá el día que Él venga para traer salvación a su pueblo. Y dice acá, el sol de justicia traerá salvación en sus alas, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y no sé si ustedes han visto los becerros chiquititos cuando están en la manada y están saltando felices de lado a otro. Es esta figura hermosa que ve una persona tan común del pueblo y dice, wow, así de feliz voy a estar cuando venga el sol de justicia, cuando venga el Mesías. Y no solamente eso, sino que también esta misma palabra, y esto es algo hermoso, mis hermanos, también se utiliza en Mateo capítulo 2, Mateo capítulo 2, versículo 1, 2 y 9. ¿Y saben cómo se traduce esta palabra acá? Como el este. ¿Y saben quiénes vienen del este? Los sabios vienen del este, viendo una estrella que salió ¿en dónde? En el este. En el oriente. Que está en el oriente. Es hermosa esta parte. ¿Por qué? Porque también en Mateo capítulo 2, si ustedes pueden ver acá, Mateo capítulo 2, versículo 1, ¿lo tienen? Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Es la misma palabra de aurora. ¿Por qué? Porque ¿dónde nace el sol? ¿Dónde sale el sol? El oriente. ¿Ok? Acá no hay nada místico acá, pero lo que es interesante es la parte de que, por ejemplo, en el versículo 2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Ok? Ellos eran sabios, ellos sabían las estrellas, ellos conocían las estrellas, estudiaban las estrellas. Y ven que hay una estrella que sale específicamente en este tiempo que tiene un brillo especial, que tiene un brillo único, que es la estrella que les está guiando a ellos. Y luego miren lo que dice el versículo 9.
de Mateo capítulo 2. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto ¿en dónde? En el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba ¿quién? El niño. ¿Cuál niño? Jesús. Entonces vemos, mis hermanos, es hermoso cómo hasta la creación apunta ¿a quién? Cristo. A Cristo. Entendemos, hasta la creación apunta a Cristo. Y Zacarías dice, miren, los reyes, los sabios del oriente, vieron una estrella en el oriente, y esa estrella les guía hasta dónde está Cristo Jesús, que les está apuntando ¿a qué? A la luz del mundo, a la aurora, a esta persona que va a ser el que va a traer la luz en medio de las tinieblas. Incluso en el Antiguo Testamento se puede traducir hasta como un retoño. Como un retoño de un árbol que fue cortado, pero que dejan un tronco, y que en medio de ese tronco, ¿qué aparece? Un retoño. Aparece algo verde ahí. Pensábamos que el árbol estaba muerto. Pensábamos que el árbol lo cortaron. Pero aparece un retoño. Y esa es la misma palabra que se utiliza en Jeremías capítulo 23, versículo 5. Un retoño, un renuevo. Es decir, todo esto apunta, mis hermanos, ¿a qué? A la esperanza de la venida de Cristo. Todo esto apunta a la esperanza de que, mis hermanos, no había esperanza. Pero el Señor dice, mirando cuidadosamente en mi plan eterno, sé que la única manera de ayudar a este mundo es enviar a mi Hijo Jesucristo. Pero no solamente como una especie de un plan B, sino como esta luz del mundo que está profetizada incluso antes de la fundación del mundo. Entonces, mis hermanos, déjenme preguntarles hoy día, ¿cuántos de ustedes piensan que realmente el Señor se interesa genuinamente por ustedes? Y yo sé que a veces en medio de las pruebas uno piensa y dice, yo creo que no. Pero mis hermanos, la manera más grande, la manera más gloriosa de ver el amor de Dios en nosotros es a través de la persona de Cristo Jesús, caminando acá en la tierra, haciéndose carne, haciéndose hombre, siendo Dios. Es decir, Dios mismo viniendo a la tierra para ayudar a los que le rechazaron, para ayudar a los que no tienen nada que ver con Él, a los que dicen, Señor, mira, déjame vivir tranquilo mi vida, sálvame al final, Señor. Sálvame cuando va a dar mi último suspiro, ahí llévame al cielo, por favor. Pero el Señor dice, yo voy a enviar a Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Hay un interés genuino. Pero segundo, hay un propósito específico, ¿no es cierto? Y quiero que adoremos a Dios por eso también. ¿Cuál es el propósito específico? Miren lo que dice el versículo 79. ¿Lo tiene? Amén. De Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 79. ¿Cuál es el propósito de la visita? Y dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Ok? El propósito de Cristo no fue para darles lo que ustedes quieran, sino fue para darnos lo que necesitamos. Es decir, dar luz, quitar el pecado a los que estaban sentados. Y es interesante esta palabra habitan, porque tiene que ver con esta idea de alguien que está continuamente sentado en tinieblas y en sombra de muerte. Alguien que está continuamente abrazando el pecado con Z, abrazando con Z. Alguien que está continuamente viviendo en sombra de muerte y que tiene un contraste total ¿con qué? Con la aurora, con el Señor Jesús, que tiene un contraste total con lo que el Señor vino a hacer. Entonces, el propósito del Señor es venir a ayudar ¿a quién? A los que habitan en tinieblas, a los que están muertos en delitos y pecados, a los que piensan que no necesitan de Él, pero en verdad son los que más necesitan de Él. Mis hermanos, el Señor vino a ayudar a pecadores. Ese es su propósito. El Señor vino a traer a las personas de las tinieblas a la luz. Y miren lo que dice Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. ¿Lo tienen? Miren lo que dice el versículo 8. Me avisan cuando lo tienen, por favor.
Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo, acá le está hablando a creyentes, ¿ok? A creyentes de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais, ¿qué? Tinieblas. Tinieblas, ¿ok? En otro tiempo erais tinieblas. Es decir, todos nosotros sin Cristo vivíamos en tinieblas. Estábamos sentados totalmente en el puesto donde gobernaba el pecado. Donde el pecado hace acecho de nuestras vidas, nos abraza y simplemente no podemos salir de él. Miren lo que dice Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Esto justamente es cuando Jesús va a empezar su ministerio. Mateo capítulo 4. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice acá en el versículo 14. El Señor comienza su ministerio, ¿ok? En Mateo capítulo 4. Y miren lo que dice acá. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo. ¿Saben qué capítulo va a citar Jesús ahí? El que acabamos de leer hace algún tiempo atrás, Isaías capítulo 9. Y miren lo que dice acá. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas. ¿Ok? Dice, el pueblo asentado en tinieblas, ¿vio qué? Gran luz. Y a los asentados en región de ¿qué? De sombra de muerte, luz les resplandeció. Y el Señor Jesús mismo reconoce el propósito por el cual Él vino. Él vino para predicar el Evangelio de la luz, el Evangelio que va a resplandecer a los que habitan en tinieblas. Y mis hermanos, si ustedes predican el Evangelio a la gente, lo último que la gente va a admitir es que están andando en tinieblas. Pero mis hermanos, el Señor vino a ayudar a los que están en tinieblas. El Señor vino a ayudar a los que están viviendo en pecado. El Señor vino a sacar a los que están continuamente en sombra de muerte. Pero muchas veces lo que menos queremos admitir nosotros como personas es que estamos viviendo en tinieblas. Pero mis hermanos, esa es la razón por la cual el Señor envía a Cristo Jesús. Amén. Para que puedan reconocer que están en tinieblas. Miren lo que dice Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y avisen cuando lo tienen, por favor. ¿Lo tienen? Miren lo que dice el versículo 18. Yo creo que Juan 3:16 lo conocen de memoria, ¿no es cierto? Miren lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? ¿Ok? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, quiero que entendamos esta parte. La Biblia no está invitando a un moralismo. ¿Ok? Porque acá no está diciendo, no dice en el versículo 19 que las buenas obras vinieron al mundo y los hombres amaron más las malas obras. Acá dice que vino la luz que representa a Cristo Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas, ¿por qué? Porque no quisieron amar la luz. ¿Entendemos esta parte? O sea, ¿por qué decimos que el propósito de Él fue venir y salvar? ¿Por qué decimos que el propósito de Él fue venir y perdonar de pecados? ¿Por qué? Porque esa es la única manera a través de Cristo Jesús la cual nosotros podemos salir de tinieblas y entrar a la luz admirable. No es a través de buenas obras, sino es a través de la persona que es la luz, que es Cristo Jesús.
Es decir, si ustedes desechan a Cristo de la ecuación, mis hermanos, no importa cuántas obras hagan, nunca van a ser suficientes para ser perfectos. Y se van a ir de este mundo con la incertidumbre de que si yo realmente fui lo suficientemente bueno para llegar delante de Dios y decir, Dios, mis obras buenas son más que mis obras malas, porque ¿quién lo sabe, mis hermanos? Incluso imposible mantener un récord de cuántas veces mentí, cuántas veces me airé, cuántas veces realmente fui una persona que no honró a Dios. Entonces no se trata acá, mis hermanos, del propósito de Cristo de venir acá y ser un termómetro de buenas obras, malas obras, o una balanza de malas obras, buenas obras. Él dice, yo he venido al mundo para que creáis en mí, que yo soy la luz. Y la luz está conectado con el Mesías, con el Hijo de Dios, prometido en el Antiguo Testamento, que él iba a irrumpir en medio de las tinieblas. Y es esta parte, mis hermanos, de cuando está más oscuro, ustedes comienzan a ver en el este que comienza a salir el sol. Y están perdidos en medio del bosque, no saben a dónde ir, pueden realmente tantear con sus manos la oscuridad. Y de pronto comienza a irrumpir un rayo de luz a través de toda esa oscuridad. Y dicen, por fin puedo ver el camino. Por fin puedo ver la verdad. Por fin puedo ver para qué sirve la luz. Y eso nos lleva al tercer punto y final, que es el resultado transformador, mis hermanos, que está en Lucas capítulo 1, versículo 79. Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Ese fue el propósito. Pero tercero, el resultado, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Mis hermanos, no es simplemente el hecho que Cristo Jesús vino para perdonar y nos va a dejar y va a regresar al final simplemente para destruir todo e irse. Hay un grupo que se llama ateísmo abierto, que cree que Dios creó el mundo y nos vemos al final. Hagan lo que puedan, hagan lo que quieran. Pero la gloriosa verdad del Evangelio, mis hermanos, es que al que el Señor salva, al que el Señor perdona, el Señor guía. El Señor lo lleva hasta el final. El Señor lo hace perseverar hasta el final. Y esto es algo hermoso. Por eso dice acá, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Es decir, para trazar el camino por el cual nosotros debemos andar. Es decir, como creyentes no podemos pensar que somos salvos y luego nos vemos en el cielo. El creyente verdadero entiende que esta hermosa obra de salvación comienza primeramente con Dios mirando la necesidad, enviando a Cristo Jesús sacrificándose por los pecadores, el pecador viniendo en arrepentimiento y fe, y luego reconociendo que el Señor, al que ha amado, a ese también le hace perseverar y traza el camino para que él pueda andar. Acá es hermoso porque encaminar nuestros pies tiene que ver directamente con guiar. Está relacionado específicamente con mantener el camino recto, mis hermanos. Es decir, comenzamos con Dios, nos mantenemos con Dios y terminamos con Dios. Ese es el camino que el Señor ha trazado. Y esta palabra de encaminar se utiliza solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. En 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11. Si podemos ir por favor allá. 1 de Tesalonicenses capítulo 3. ¿Lo tenemos? Versículo 11. Avisen cuando lo tienen, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. ¿Lo tenemos? Amén. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo que dirija nuestro camino a vosotros. Tiene que ver con dirección. Y el apóstol Pablo encomendando la dirección del camino de ellos, ¿a quién? A Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Representando esta dirección de la Trinidad. Esto es hermoso, o sea, es la obra de Dios del salvarnos y es la obra de Dios del mantenernos, la obra de Dios del dirigirnos. Él lo hace todo, mis hermanos.
Y miren en 2 de Tesalonicenses, solamente un versículo, un libro después. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice acá, versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Encaminar, guiar, dirigir. Eso es lo hermoso del Evangelio, mis hermanos. Es decir, una vez que ustedes han venido a Cristo, la obra completa de Cristo Jesús hace que ustedes no solo vengan, sino que se mantengan. Y no solo que se mantengan, sino el Señor los guarda hasta el día final para que puedan llegar al cielo y no puedan jactarse de nada, de decir, Señor, yo lo hice, sino llegar al cielo y decir, Señor, gracias, porque la obra de Cristo es completa. Me salvó, me perdonó, me limpió, me guió, me transformó y fue suficiente para llevarme a ti hasta el final. Y esto es hermoso, mis hermanos. Por eso es que adoramos a Dios por la obra de Cristo. Por eso es que Zacarías estaba tan emocionado cuando vio venir a Cristo. Porque había tanta oscuridad, tanto pecado, tanta frustración, tanta envidia, tanto odio. La política estaba mal. El César quería que le adoren. Los líderes del pueblo religiosos estaban siendo, ¿qué? Irresponsables con el pueblo, estaban siendo avaros, estaban abusando del pobre. ¿Y saben qué dice Dios desde los cielos? Les voy a enviar a mi Hijo Jesucristo. Porque eso es lo que ustedes necesitan, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, al ver el Evangelio, quiero que puedan ver ustedes a la luz de Lucas capítulo 1, 78 al 80, el interés genuino de Dios por nosotros, de que en Cristo Jesús, mis hermanos, está demostrado la magnitud del amor de Dios por un pueblo rebelde. Segundo, el propósito, ¿ok? No vino para dejarnos como somos. Vino realmente para perdonarnos, para sacarnos de las tinieblas a la luz, para sacarnos de no ser guiados a tener un camino por el cual caminar. Y tercero, ¿no es cierto? Una transformación, un estilo de vida. Así como habitábamos en tinieblas y estábamos sentados en tinieblas, y hasta nos gustaba vivir en tinieblas. Ahora, al venir a Cristo Jesús, mis hermanos, ¿quién guía nuestros pasos? ¿Quién encamina nuestro corazón? ¿Quién dirige nuestras vidas? Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, ¿por qué adorar al Señor? Y es interesante que termine el versículo 80 diciendo, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Ok? Lo que Lucas está contando es muy parecido a lo que se cuenta de Elías en el Antiguo Testamento. Muy parecido. Y los dos tuvieron el propósito de presentar a Dios como el Salvador, como el que va a juzgar. Pero así también los dos fueron los que prepararon el camino. Y acá específicamente Juan el Bautista va a comenzar esta labor de predicar acerca de Cristo Jesús. Y por eso él está preparándose. Y dice que crecía y se fortalecía en espíritu. ¿Por qué? Porque ahora él va a ser la persona que tiene que predicar. Que el Señor ha visto la necesidad de su pueblo y ha enviado a Cristo Jesús para sacarlos de las tinieblas a la luz y darles un camino que seguir. Y ¿saben qué, mis hermanos? Lo interesante es que la iglesia al principio eran conocidos como los del camino. ¿Ok? Eran conocidos como los del camino. Porque ellos sabían, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Creían en Jesús, seguían a Jesús, Jesús es el camino. Entonces, mis hermanos, esta mañana quiero que adoremos a Dios por esta hermosa, grandiosa, esta obra grandiosa y hermosa de salvación. No hay nada más grande que esto. Y aquí comienza absolutamente todo lo que nosotros somos, mis hermanos. Y les invito a que puedan ver su vida valiosa delante de Dios, pero en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Es decir que somos amados en Cristo, mis hermanos. Es decir, que el amor de Dios es tan genuino por nosotros, que no existe nada que nos pueda apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa creada alguna, ni principados, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8.
Y mis hermanos, quiero que confiemos en esto, que la obra de salvación de Cristo Jesús es suficiente para nosotros. Que dejemos de descansar en nuestras obras y comencemos a confiar en la obra de Cristo para que ahí podamos comenzar a vivir con los frutos del Espíritu Santo. No tratándonos de ganar el favor de Dios, sino viviendo dentro del favor de Dios. Amén. Vamos a orar y después de eso vamos a despedirnos cantando. Amado Señor, gracias Padre por su hermoso evangelio, Señor. Gracias Dios porque al ver que usted es esa luz admirable que irrumpe en medio de la oscuridad de las tinieblas. Reconociendo, Padre, que no existe nada en nosotros y no solamente oscuridad, pero Padre, al venir Cristo a nuestras vidas vemos cómo esa oscuridad salió. Y el perdón vino a nuestras vidas y el nuevo corazón. Y rogamos, Padre, que podamos crecer como creyentes reconociendo que ya no debemos andar en tinieblas, sino más bien confiando, Señor amado, en que usted nos ha dado lo que necesitamos en su palabra para vivir. Y gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas aquí presentes, Dios. Le ruego, Padre, que usted pueda hablar al corazón de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.